Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Padre Cristo, hermanos, una vez más estamos en la casa de Dios, en la casa del Señor, hermanos. Venimos a este lugar para darle la honra y gloria a nuestro Dios, porque en verdad Él se lo merece, Él es digno de recibir la honra y la gloria y la alabanza. Vamos a hacer una oración especial en esta tarde. Señor Jesús, tú eres grande y tú eres poderoso, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos a ti, te damos la honra y la gloria, porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso, Señor. Aquí estamos una vez más en este lugar, en tu casa de oración. Aquí estamos una vez más para alabarte y para bendecirte, para glorificar tu nombre siempre, Señor, para darte la honra y la gloria a ti, porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar una vez más en tu casa, Señor, en tu casa de oración, Señor. Gracias te damos, Señor Santo, aleluya, y pedimos siempre en tu dirección, Señor, para que todo lo que hagamos aquí sea para tu honra y tu gloria, y para levantar siempre tu precioso nombre en alto. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice el Salmo 47, dice: pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a las gentes debajo de nuestros pies. Él nos enseñó nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, el Señor con sonido de trompeta. Cantar a Dios, cantar a nuestro Rey, cantar, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar con inteligencia. Reinó Dios sobre todas las gentes, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se sujetaron al pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy ensalzado. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor Jesucristo, hermanos? A Él sea la honra y la gloria en este día, sea la alabanza. Que pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, hermanos. Hacedlo para nuestro Dios, con júbilo, con gozo. Es para la honra y la gloria, es para nuestro Señor Jesucristo. Él se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza y toda oración en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Alabemos a Dios con libertad, hermanos. Gloria a Dios. Poder
pueblo de Dios. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca de tanto gemir. Como un niño dependo de ti. Restaura mi ser y haz
te has ido. Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca de tanto gemir, y como un niño dependo de ti. Restaura mi ser y hazme vivir una vez más. Yo te lo ruego una vez más. Vida te entrego, canta mi ser y hazme de nuevo. Yo te lo ruego una vez más, sentirte oh alfarero. Vida te entrego, levanta mi ser y hazme de nuevo una vez más. Yo te lo ruego una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero. Mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí cuerpo. Yo sé que estás aquí. Señor, estás aquí hablándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Yo sé que estás aquí. Siento oración en este lugar. Siento el poder de su majestad. Siento
Señor, estás aquí, levantándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Yo sé que estás aquí. Todo mi ser, mi corazón, quiero rendirme por siempre. Y es por tu amor, tu fidelidad, que puedo vivir un nuevo amanecer. Con todo mi ser y mi corazón, quiero rendirme a ti por siempre. Y es por tu amor, fidelidad, que puedo vivir un nuevo amanecer. Quiero rendirme a ti por siempre. Y es por tu amor, tu fidelidad, que puedo vivir un nuevo amanecer. La vida es tu gracia.
misericordia me levanta, y es por tu amor que me abraza y me recuerda que solo por ti yo viviré. Mejor que la vida es tu gracia, tu misericordia me levanta, y es por tu amor que me hace me recuerda que solo por ti yo viviré. Gocémonos, hermanos, aleluya, que estamos sirviendo al Señor. Gocémonos que estamos en el camino de Dios, aleluya, porque sabemos, hermanos, que Dios, aleluya, ha sido bueno con nosotros, misericordioso, y sabemos que si no fuera por la misericordia de Dios, muchos de nosotros aquí no estuviéramos. Bendito sea el precio que sigue hacia adelante, hermanos, en estos tiempos difíciles, en pruebas, en luchas. Ahí está el Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, para ayudarnos, para darnos la mano, para ayudarnos a seguir hacia adelante, hermanos. Bendito sea el Señor. Lo puede tomar como una prueba que estamos pasando en este momento, aleluya. No sabemos, hermanos, si vamos a regresar a la normalidad. No sabemos qué va a pasar, hermanos, bendito sea, pero lo que sí sabemos es de que tenemos que estar preparados, hermanos, para que cualquier cosa que venga, hermanos, aleluya, estemos listos, hermanos, y que no nos conformemos solamente con los servicios de aquí, hermanos, nos conformemos siempre, hermanos, de darle la honra y la gloria a nuestro Dios donde quiera que estemos. Bendito sea el Señor. El Señor, hermanos, aleluya, en verdad ha sido bueno con nosotros, y pues a veces pensamos, hermanos, pues estamos pasando por estos tiempos, y pues como que la gente, hermanos, que no está sirviendo a Dios, como que no recibe, hermanos, esa noticia de parte de Dios, para que venga a los pies de Dios, para que se acerque a Dios. Los que no se han acercado a Dios todavía, bendito sea el Señor. Los que estamos, hay que agarrarnos más de la mano de Dios, hermanos, pero los que no están todavía, que el Señor, hermanos, siga obrando sus vidas y que pronto vengan al camino del Señor, porque sabemos que si no estamos sembrando con el Señor, cuando el Señor venga por su iglesia, aleluya, no nos va a ir nada bien, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero que no se acabe el gozo, hermanos. Hay que estar contentos, hay que estar alegres, hermanos. Sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido. Hay que seguir firmes, hermanos, aleluya, haciendo siempre la voluntad de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pues si está aquí, pues pueden tomar su lugar. Bendito sea el Señor. Pero vamos, antes de que pasemos, hermanos, a darle lugar a nuestro hermano pastor que nos comparte la palabra del Señor en esta tarde, en esta noche. Quisiera que oremos, hermanos, muy en especial por mi esposa. Un dolor que tiene en su espalda, hermanos, en su hombro, en un lado de su cuerpo, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos, para que el Señor sea el que obre en ella y le sane, le dé fortaleza. Bendito sea el Señor, aleluya. También me pidió a mi suegra, hermanos, la hermana Tere, hermanos, que sigamos orando por ella. Ya está mucho mejor, pero todavía no está al 100%, hermanos, pero ya está mucho mejor, y pues pide las oraciones que sigamos orando por ella, hermanos, aleluya. Bendito sea el Señor. Y también, hermanos, oremos, hermanos, por el pequeñito de nuestra hermana Juanita, hermanos. Por los que no sabían, pues ya tuvo su bebé y pues salió chiquitito. Bendito sea el Señor, hermanos. Y oremos, hermanos, para que el Señor sea el que lo guarde y que el Señor sea el que pronto, hermanos, salga del hospital, hermanos. Bueno, a su tiempo, pero que el Señor sea el que obre, hermanos, en él, hermanos. Bendito sea el Señor. Y pues está en cuidado intensivo, hermanos, aleluya. Pues para que el Señor le dé fortaleza, y pues que todo está en la mano de Dios, hermanos. Oremos, hermanos, por nuestra hermana Juanita, por nuestro hermano Anastasio, y pues su bebé, hermanos, que ya está
ya está aquí, hermanos, pero está en el hospital, bendito sea el Señor, pero para que el Señor sea que obre, hermanos, muy en especial en esta noche, hermanos, aleluya. Pues sigamos orando los unos por los otros, hermanos. Yo sé que estamos aquí, hermanos, y pues no podemos mencionar cada nombre, hermanos, cada hermano, cada hermana, pero oremos los unos por los otros, toda la congregación, hermanos. Sigamos orando por aquellos hermanos que están en necesidad, hermanos, porque muchos hermanos pues no están trabajando, muchos hermanos por lo que están bajando no han perdido su trabajo, pero no están trabajando, bendito sea el Señor. Y pues para que el Señor siga obrando, hermanos, y el Señor siga dando de su mano de poder, hermanos, aleluya, bendito sea, porque necesitamos hoy más que nunca más del Señor, hermanos, aleluya. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, tú eres grande y tú eres poderoso. Señor Santo, te alabamos, Señor, te bendecimos en este día, te damos la honra y te damos la gloria, te damos la alabanza, la adoración, Señor. Tú eres grande y tú eres maravilloso, Señor, tú eres bueno, Señor. A ti damos la honra, a ti damos la gloria, a ti damos la alabanza, a ti damos la adoración, Señor, porque tú en verdad te lo mereces. Gracias te damos, Señor, por estos tiempos, Señor, que estamos aquí los que estamos. Y yo sé que muchos que quieren estar aquí en tu casa, Señor, pero no están, Señor Santo. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas ahí donde están, Señor, en sus casas, donde quiera que se encuentren, Señor, bendíceles, guárdales, Señor Santo, cada uno de mis hermanos, esta congregación, Señor Santo, aleluya. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, Señor Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Pero muy en especial, Señor Santo, aleluya, por el pequeñito, Señor, de nuestra hermana Juanita, Señor Santo, te pedimos por él, Señor, para que tú pongas tu mano de poder, Señor, ahí donde está, en el hospital, Señor Santo, bendícele, guárdale, Señor, sé con él, Señor Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Bendice también, Señor Santo, mi esposa, Señor, sánale de ese dolor que tiene, Señor Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Estamos creyendo, Señor, en ti, estamos creyendo en tu nombre, estamos creyendo que tú eres el único Dios todopoderoso y que tú todo lo puedes, Señor Santo. También por nuestra hermana Tere, Señor Santo, para que tú, Señor, le sanes completamente, Señor Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Bendice, Señor, aleluya, este lugar, Señor Santo, y que pronto, Señor, nos juntemos una vez más, Señor Santo. Tú sigue obrando, Señor Santo, aleluya, tú sigue abriendo puertas, Señor, aleluya. Y nosotros tenemos que seguir clamando a Dios, hermanos, aleluya, porque sabemos que los días son malos y tenemos que seguir hacia adelante, no importa que venga nuestro caminar, hermanos. Hay que afirmarnos, aleluya, bendito sea el Señor. Hay que acercarnos más a Dios, hermanos, bendito sea el Señor Jesucristo, porque sabemos, hermanos, aleluya, que tenemos que estar firmes, hermanos, tenemos que estar dispuestos a lo que venga, hermanos, aleluya, porque sabemos, hermanos, que este es un proceso, hermanos, que vamos pasando, bendito sea el Señor, y esperemos que podamos vencer, hermanos, aleluya, porque sabemos, hermanos, que el día del Señor, hermanos, se acerca, hermanos. No sabemos cuándo, hermanos, pero sabemos que pronto, hermanos, el Señor va a regresar por su iglesia, hermanos, bendito sea el Señor. Gloria sea su nombre para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Grande es nuestro Dios, aleluya. Grande es el Señor Jesucristo, hermanos, y pues a Él sea toda honra y toda gloria, y toda alabanza, y toda adoración. Gloria sea su nombre para siempre, hermanos, y pues vamos a, aleluya, abrir nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibir lo que el Señor tenga para nosotros en este día. Yo sé, hermanos, que sigamos firmes, sigamos alerta, hermanos, aleluya, sigamos orando en nuestras casas, buscando más de la palabra del Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, y que no nos conformemos nomás con los tiempos que estamos aquí, hermanos, bendito sea el Señor Jesucristo, sino cada vez, hermanos, hay que buscar más del Señor Jesucristo en nuestras casas, bendito sea el Señor. Gloria sea su nombre para siempre, hermanos. Hermanos, por favor, este lugar de nuestro hermano pastor para que nos comparta de la palabra del Señor en esta noche. Y pues de parte de mí, hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Que los bendiga, los hermanos. Amén. Le damos muchas gracias a nuestro Dios, porque estamos en su casa. Amén. Muy bien. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 4 de Mateo. Verso 12 al 17 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Oramos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor Santo, por tu bendita palabra, por el privilegio tan grande que nos das, Señor Santo, de poder revisar, oír de tu bendita palabra. ¿Cuántos no quisieran estar oyendo de la palabra de Dios y no se puede? Señor, cuando tú decidas darnos la libertad, Señor Santo, entonces será el tiempo en que la gente pueda acercarse y oír y deleitarse con tu bendita palabra. Sí, amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, miren lo que dice la palabra de Dios. Tomen asiento, por favor. La palabra del Señor está diciendo que el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dice: dejando la ciudad de Nazaret, vino a Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, lo más alejado de lo que les tocó de parte de la tierra a Zabulón y a Neftalí. Viene, y la palabra de Dios dice que le llama Galilea de los gentiles. Gentiles. Los gentiles. Los gentiles siempre estuvimos, ahora sí que vamos a decir, fuera. No teníamos el privilegio que tuvo el pueblo del Señor. El pueblo del Señor se le dio la palabra. El pueblo gentil en estos momentos dice: asentado en tinieblas. En tinieblas completamente, sin conocimiento, sin saber absolutamente nada. Pero cuando llega el Señor por ahí, cuando pasa el Señor por ahí, dice la palabra de Dios: luz les esclareció. Luz les esclareció. Aleluya. Luz les esclareció. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 1 de Juan, hablando de Juan el Bautista: hubo un hombre enviado de Dios. Atención, la expresión enviado de Dios. Enviado de Dios. Nos va a servir esta referencia para más al rato, ¿sí? Fue enviado por Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Aquella, señalando al Señor Jesús. El Señor Jesús es la luz verdadera. Pasa por el pueblo asentado en tinieblas, y dice la palabra de Dios: y luz les resplandeció. Desde entonces comienza el Señor a decir y a predicar arrepentimiento. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, el Señor a su pueblo todo el tiempo le estaba diciendo que se arrepintiese, que se arrepintiese, que se arrepintiese.
Ahora la palabra del Señor, hermanos, aquí está diciendo en el verso 17, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos. Juan el Bautista acababa de estar en la ribera del río Jordán predicando lo mismo, arrepentimiento, Sí, amén, aleluya. haciendo preparación para el Señor Jesús. Y le decía a la gente: arrepentíos, arrepentíos. Y de repente, cuando la gente venía, mucha gente, dice la palabra de Dios, que vino para ser bautizado. Y ahora les decía lo siguiente: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Atención, ira que vendrá. La buena noticia es de que el Señor Jesús, Juan el Bautista, el Señor Jesús, y después del Señor Jesús, hermanos, los predicadores que manda el Señor Jesús, siempre para anunciar el Evangelio, para predicar la buena noticia de salvación, para anunciar que se necesita el arrepentimiento y la conversión. La palabra del Señor dice en qué condición se está cuando no tenemos al Señor con nosotros, a nuestro lado. En el libro de los Efesios, en el capítulo 2, dice lo siguiente. Efesios 2, 1 al 3, dice: y de ella recibiste vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. De ella la gracia de Dios la recibisteis, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, diciéndole que en el tiempo pasado, antes de que vinieran a Cristo, antes de que vinieran y se arrepintieran y aceptaran al Señor, nacieran de nuevo, anduvieron en lo mismo. Todos, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos venir al Señor, creer a su palabra. Dijo el Señor: creed al Evangelio, creed a la buena noticia, creed al Evangelio. Y entonces, hermano querido, las cosas cambian. De estar en tinieblas viene la luz. De estar en pecado viene el lavamiento, la purificación. De no tener, hermano querido, futuro, de repente tienes, hermano querido, vida eterna. Y tienes herencia en el reino de los cielos. Aquí la palabra de Dios está diciendo: en el otro tiempo, ustedes, los de Éfeso, estuvieron en la condición como está la gente sin Dios en el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. En otras palabras, en el tiempo pasado ustedes también estuvieron en el mismo nivel, desobedeciendo las cosas de Dios, sin conocer las cosas de Dios, sin experimentar la bendición del Todopoderoso. La palabra del Señor dice para nosotros, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo.
antes de, ¿sí? Antes de venir a Cristo, seguro que sí. La palabra de Dios es bien clara, lo dice, lo repite, lo vuelve a decir, lo confirma. La palabra de Dios en Tito, en el capítulo 3 y en el verso 3, dice lo siguiente: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. ¿Qué dice el apóstol? Nosotros estuvimos en el tiempo pasado, ¿sí?, en esta condición, en tinieblas, asentados en sombra de muerte. No teníamos ninguna esperanza, pero ahora en Cristo Jesús las cosas cambian completamente y el panorama se vuelve brillante. Aleluya. La palabra del Señor dice, hermanos queridos, un verso muy súper especial. Regresamos al libro de los Efesios. Está el apóstol haciendo recordatorio a la iglesia en el tiempo pasado, y a cada iglesia que le escribe, hay veces que se repite la frase, naturalmente que va a repetir las cosas, los consejos, ¿sí?, los consejos sanos, dejando la inmundicia, apartándose de lo malo, viniendo a lo bueno. En el libro de los Efesios encontramos un verso demasiado claro. Y este verso, en el capítulo 2 y en el verso 12, dice lo siguiente. Voy a leer el verso 11 y 12 para que se entienda mejor. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en otro tiempo, en el tiempo pasado, ustedes los gentiles, en la carne, eran llamados incircuncisión, o sea, incircuncisos, pecadores, eso quiere decir, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras, por los judíos. Los judíos tenían un pleito con los gentiles y se retiraban de ellos, y cuando se los iban a encontrar en el camino, les sacaban la vuelta, y cuando llegaban a estar teniendo la oportunidad de decir algo, decían, simple y sencillamente, mire lo que dice el apóstol Pedro a Cornelio, el primer gentil converso. Cornelio, dice la palabra de Dios, que es un hombre santo, es un hombre que temeroso de Dios con toda su casa, que ayudaba al pueblo y que oraba a Dios siempre. Tiene una visión, un ángel viene y le dice: Cornelio, envía y manda a traer a Pedro. Él te dirá lo que te conviene hacer. El ángel no le dijo: mira, tú estás también delante de Dios. Ya nomás lo que necesitas es bautizarte. Procura bautizarte y ya está todo. No, él no le dijo absolutamente nada, porque los enviados de Dios no pueden decir estas cosas, aunque dice la Biblia que anhelan, les gustaría predicar la palabra de Dios. Entonces, manda a traer a Pedro, él te dirá lo que te conviene hacer. Estamos diciendo el problema que hay entre judíos y gentiles, el rechazo. Incircuncisos, nosotros no pecadores, ustedes pecadores del montón. Dice, cuando viene, lo primero que le dice a Cornelio, dice: tú sabes que es abominable que un judío se acerque a un gentil. Pero
Y eso que ya Dios lo había suavizado. Porque si miramos lo que el Señor hizo antes de que dejara la casa allá donde estaba, junto a la mar, la visión que ve con el manto, con toda clase de animales, que le dijo, levántate, mata y come. Y después decirle así, de esta manera, hermano querido, antes de que se baje del techo, el Espíritu Santo le dice, he aquí te buscan unos hombres, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Así, escuchen bien, y luego que enseguida Pedro escuche a las personas a donde está acomodado. Pedro, aquí te buscan unos hombres. Qué tremendo, ¿no? Vaya, entonces ya venía suavizado. Con todo y eso, todavía llega y le dice, tú sabes que es abominable que un judío se allegue a un gentil. Pero Dios me ha dicho, allá, ahora saca tantito, pero Dios me ha dicho que ya no llame común o inmundo a nadie, que no meta en ese problema. Muy bien. Entonces tenemos aquí la palabra de Dios, las personas circuncidadas, el pueblo de Dios. Los incircuncisos, los gentiles, nosotros. Ahora el verso 12 dice algo, wow. Acuérdense ustedes que en aquel tiempo, ¿quiénes a los gentiles? Ustedes los gentiles, acuérdense que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Atención, sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A ver, si le preguntamos a cualquier persona que no tengan, vamos a decir, casi nada de conocimiento en la palabra de Dios, y le pregunta, ¿y qué es estar sin Cristo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es la condición de estar sin Cristo? Pues la gente dice, eso es estar perdido. Alguna gente dice, eso es estar prácticamente condenado. En fin, las personas dicen frases, sí. Está diciendo sin Cristo, estaban sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo está? Eso parece una contradicción, porque nadie acepta que está sin Cristo y está sin Dios. La gente reclama y dice que ellos están en Dios. La palabra de Dios dice, están sin Cristo, están sin esperanza y están sin Dios. Y la única manera de arreglar esta brecha es que hay que nacer de nuevo. Si no se hace, no se puede estar cerca de Dios y ni se puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué hay que hacer? La palabra de Dios llama al arrepentimiento. Dijimos, Juan el Bautista comienza predicando algo fuertísimo. Después de que hubo un silencio muy grande, hermanos queridos, casi como por 4 siglos, que no había mensaje al pueblo del Señor, de repente aparece un personaje medio, no sé qué comentario dirían de este personaje, ya que el hombre, imagínense en el desierto, cabello largo, los judíos usualmente tienen barba larga, pero no pasaba navaja sobre su cabeza ni sobre su barba. Y luego su vestimenta, no podemos decir una ropa, un cuero de qué. ¿Qué clase de piel traía el Juan el Bautista? Se los voy a dejar de tarea.
Pero lo que sí dice inmediatamente a los que venían, que se iban acercando para ser bautizados, les decía: arrepiéntanse, generación de víboras. Arrepiéntanse, porque eso es el mensaje, arrepentimiento. Dijimos el Señor Jesucristo inmediatamente después de que leímos que los gentiles que estaban por ahí en ese lugar estaban asentados en sombra de muerte, luz les esclareció. Después de esto, dice la palabra de Dios, comienza a decir también el Señor Jesús: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Dios marca, dice, la gente que no tiene a Dios, la gente que no tiene esperanza, aunque no lo reconozca, aunque no lo acepte, pero es la mera verdad. Si vamos a la palabra de Dios, ya que el Señor Jesús dice: escudriñe las Escrituras. Número 1, escudriñe las Escrituras. Número 2, crea como dice la Escritura. Se va a encontrar una sorpresa grande. La palabra del Señor llama al arrepentimiento. La palabra de Dios dice en Marcos 1:15: arrepentíos y creed al Evangelio. Lo que leímos son las mismas palabras dadas por Mateo. Arrepentíos y creed al Evangelio. El libro de Isaías habla en su capítulo 1 y dice lo siguiente, y podemos hacer una aplicación al tiempo presente. El Señor le dijo al pueblo: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Mire los mandatos que tenemos aquí. La voz imperativa de lavad, quitad, dejad y aprended. ¿Qué estamos hablando? Lavad, haya purificación. Limpiaos, quitad la iniquidad, dejad de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Solo que las palabras estas, cuando terminan en una D, ya no es una invitación, sino que ahora es un mandato riguroso. Aprended a hacer el bien, dejad de hacer lo malo, lavaos, limpiaos, pero con la D es más lavar. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? La palabra del Señor dice: ¿cuánta gente, hermanos queridos, habrá en todo el mundo que se ha creado sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero creyendo que sí tiene a Dios? Naciones enteras, la palabra de Dios menciona que naciones sin Dios. Ahora, escúchame bien lo que voy a decir. En el siglo pasado había más temor que lo que hay ahora en este tiempo. En el siglo pasado las cosas no estaban tan terribles como lo están ahora. En el siglo pasado todavía había respeto. ¿Puede decirlo esto? Los hijos respetaban mucho a los padres. ¿Quieren saber los de esta fecha
¿Qué hacían los hijos cuando su padre les mandaba a traer un vaso de agua? No le decía, pues que vaya fulano de tal, ¿por qué yo? No decía eso. Iba, le traía su vaso o jarro de agua y se quedaba el joven o el niño allí a un lado de papá mientras tomaba su agua, esperando el vaso para llevarlo a su lugar, con mucho respeto. A los niños, a los muchachos, se nos enseñó que siempre que estuviéramos caminando en una banqueta, dejáramos el lado de la pared a los adultos. No se mira todo, muchas cosas no se miran. Por eso digo, en el siglo pasado las cosas eran diferentes. Ahora es un desenfreno terrible. Y con la llegada de esos aparatos de la computadora y los teléfonos y toda esa cosa, han venido a empeorar completamente todo. La palabra de Dios dice, y volvemos a repetir, que la palabra de Dios llama al arrepentimiento constantemente. Y cuando dice aquí la palabra del Señor, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? En esa palabra injustos, hermanos queridos, entra cantidad de cosas, como si fuera un embudo, y echamos aquí, colamos cantidad de cosas. Por ejemplo, díganme ustedes, ¿no es injusto que muchísima gente no le dé importancia al sacrificio de Cristo Jesús? Hay muchísima gente que no le da importancia. Eso es injusto, murió también por él. ¿Qué no es injusto, hermanos queridos, que el Señor te ofrezca, te estire la mano y te ofrezca la vida eterna, y que tú le des la espalda diciéndole con ese gesto, no necesito nada de ti? ¿No es injusto? Es injusto todo eso. Y aquí la palabra de Dios usa en el 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no entrarán en el reino de Dios? Y luego agrega el apóstol Pablo, no solamente los injustos, sino que estos y estos y estos y estos y estos. Comienza a enlistar la clase de pecados que hay en cada uno. Y al hacer una lista demasiado corta, porque las listas en la palabra de Dios es bastante larga la lista, aquí solamente menciona unas cuantas y termina diciéndole a la iglesia, porque la carta está dirigida a la iglesia de Corintios, que por cierto miramos que es una iglesia conflictiva. ¿Y qué les dice después de esto? Les dice, muy bien, todo esto hacían ustedes. Unos robaban, otros llegaron a matar, otros esto y esto, lo otro y esto y así. Pero como ya están en Cristo, dice, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre de nuestro Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Mire lo que sucede entonces. Cuando tú obedeces y aceptas la invitación del Señor, aceptas la palabra de Dios, cuando te manda al arrepentimiento, y tú tomas seriedad en esto, y hay contrición en ti, y deseos de conversión, entonces sucede
que eres lavado, santificado, justificado. Y entonces cambia el panorama. Ya no estás sin Cristo, ahora estás en Cristo. Ya el Señor va a estar todo el tiempo contigo. Lo que quiere el Señor, lo que hace el énfasis es que haya arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay personas que desean el reino de los cielos, pero sin hacer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es menester revisarla, escudriñarla, investigarla y creerla. La palabra del Señor dice, es menester que cumplamos con toda justicia. ¿Qué significa ese verso cuando el Señor Jesús baja al río Jordán y Juan lo rechaza un poco y le dice, espérate, yo sé que estás viniendo para que yo te bautice, pero esto no debe de ser así. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. No. Ahí están, para allá, para acá, hasta que el Señor le dice, basta, dejemos esto. Es menester que cumplamos con toda justicia. Es menester que cumplamos con toda justicia. ¿Qué decimos que es la palabra justicia? Es una virtud que nos hace dar a cada cual lo que le pertenece. En este caso, el Señor dio la orden a Juan, ve y bautiza. Queda establecido, ahora va a haber bautismo de aquí en adelante, quedó establecido el bautismo. Sí, bien. Entonces, por eso el Señor deja, porque es menester que cumplamos con toda justicia lo que está establecido. Lo que debe de hacerse según derecho o razón. El Señor Jesús nos deja su palabra. Usted sabe si la acepta o la rechaza. El Señor en aquel tiempo dejó unas palabras y dijo de esta manera: el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En este momento, cuando el Señor vino hace cerca de 2000 años, el Señor dijo: no he venido a juzgar al mundo, no he venido a eso, yo no les juzgo. Pero ¿saben qué? Les dejo mi palabra, y esa os juzgará en aquel día, dice la palabra de Dios. ¿Sí? El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he dejado, esa le va a juzgar en aquel día. La palabra de Dios es a veces muy dura. Alguien por allí en la palabra de Dios dijo: oh, qué dura es tu palabra, ¿quién la puede llevar? La palabra del Señor está escrita, y cuando estamos nosotros en una condición de que no conocemos nada, que no sabemos absolutamente nada, nos comparten de la palabra de Dios y se nos parece que nos están, ¿qué palabra ponemos? No corresponde, porque parece que nos están dando con un látigo o maltratándonos o golpeándonos,
porque hay versos tan fuertes que la gente simplemente dice, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Sí, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente, el que cree en mí, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, da testimonio a un rey, al rey Agripa. Le dice, habla. Lo invitó especialmente para que le hablara. Habla, se te es permitido hablar. Y comienza su relato desde cuando viene él persiguiendo a los cristianos y va rumbo a Damasco. Y dice, pero en pleno mediodía, una luz llegó a nosotros más fuerte que el sol y nos tiró en el piso. Y oí una voz hebraica diciéndome, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le dije, Señor, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y le dice al rey, y él me dijo que me ha comisionado para que lleve su nombre delante de los reyes y de los gentiles, y que me iba a librar del pueblo y de los gentiles a los cuales me mandaba. Y me mandó para que les abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz admirable y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Oiga, a nadie le gusta que le digan que tú estás bajo las garras de Satanás. No, jamás, la gente va a aceptar eso. Sin embargo, la palabra de Dios lo dice claramente. Número 1. Estamos en Cristo, estamos con los ojos encostrados. No vemos absolutamente nada. Estamos en tinieblas. Estamos sin Dios, estamos sin esperanza. Estamos sin Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ve para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Qué bueno fuera que cuando las personas oyen esas palabras, cuando alguien les comparte de la palabra de Dios, dijeran rápidamente con interés, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? En la palabra de Dios encontramos que alguien se interesó y pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y aquí tenemos en la palabra de Dios, hermanos, al apóstol Pablo inmediatamente compartiendo de la palabra de Dios y diciéndole a la gente lo que tenía que hacer, lo mismo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero yo quiero entrar en el reino de los cielos. Arrepiéntete y bautízate. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El carcelero de Filipos, en la misma noche, se bautiza. Al apóstol Pablo le dijo, Ananías, después de haber orado por él y de no sé qué tanto tiempo compartió con Saulo, no tenemos mucho, solamente dice el Señor que te apareció en el camino, te ha predestinado para que lleves su nombre delante de los gentiles y de los reyes. Y las últimas palabras de Ananías le dicen, ahora pues, ¿por qué te detienes?
levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y le dice aquí en el testimonio a este rey: y yo no fui rebelde, oh rey, levantándome fui bautizado. Así. Miren qué lindo está aquí, ¿no? Mira, Pablo dice: me dijeron que me bautizara y yo no fui rebelde, levantándome me bauticé. Ah, qué diferencia tan grande. Me dijeron que me bautizara y me bauticé. No me dijeron que repitiera una oración y que ya todo estaba listo. Amén. Amén. Está tremendo todo esto. Pero por eso tenemos que creer como dice la palabra. El Señor Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice la palabra. Y así es como dice la palabra: bautismo, arrepentimiento, deseo de conversión y bautismo. Y entonces, ahora sí ya tienes luz en tu camino. Y tienes la esperanza de la vida eterna. Le voy a leer, termino leyendo lo que dice el libro de Efesios cuando ya esta gente ahora sí tiene a Cristo, cuando ya tiene a Dios, cuando ya tiene esperanza, ¿sí? Ahora mire qué diferencia. Terminamos con esta lectura. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la República de Israel y extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, a ustedes los gentiles que estabais lejos, y a los que estaban cerca, a su pueblo Israel, que por él, los unos y los otros, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ya no eres advenedizo, ya no eres extranjero, ya no eres pecador del montón cuando has aceptado al Señor. Por eso dijo: mas ahora en Cristo, antes sin Cristo, mas ahora en Cristo, ya no sucede esa maldición. Así que aquí tenemos la palabra de Dios. Volvemos a hacer hincapié en este verso tan tremendo. Recuerden, por favor, si esta enseñanza llega a manos de una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, o tiene algo de conocimiento de Dios, recuerde que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Así que le damos muchas gracias al Señor. Que Dios los bendiga, que el Señor los ayude. Sigan orando. Tenemos bastante tiempo. Ahora se puede. Naturalmente hablo de la gente que no está trabajando, porque hay gente que sigue trabajando. Es buen tiempo para estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios.
y recuerde creer como dice la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo domingo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer la última oración, hermanos, en esta noche. Bendito sea el Señor, hermanos. Y pues que el Señor siga bendiciendo a nuestro pastor, que el Señor le siga usando, le siga dando más de su palabra. Bendito sea el Señor. Y a cada uno de nosotros también, hermanos, hay que escuchar el consejo de nuestro pastor, hermanos, de la palabra de Dios. Y también lo que dijo al último, hermanos, de que busquemos más de Dios, escudriñemos más de la palabra de Dios y estemos más en comunión con Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Y sabemos, hermanos, que pues no sabemos qué va a pasar, hermanos, aleluya, en que dicen los gobernadores o el presidente unas cosas, hermanos. Sabemos que estamos creyendo en el Señor Jesucristo, y Él es el que hace siempre, tiene el control de todas las cosas, y el que hace todo conforme Él quiere, hermanos. Bendito sea el Señor. Y pues vamos a creer en el Señor, y que el Señor nos guarde siempre, hermanos, y seguir, hermanos, aleluya, siempre su camino, porque si estamos en este camino, hermanos, aleluya, sabemos que vamos a estar bien, pero si no estamos en el camino de Dios, pues vamos a perder, hermanos. Bendito sea el Señor. Hay que seguir firmes, hermanos. Señor Jesús, tú eres grande y tú eres poderoso, Señor Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor Santo, en esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor Santo. Pedimos siempre, Señor, que tú bendigas a nuestro pastor, que tú le sigas usando, Señor. Bendice su vida, Señor Santo, su familia, Señor, su hogar, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y a cada uno de nosotros también, ayúdanos, Señor Santo, a buscar más de ti, Señor Santo, y a de veras, a buscar más de tu presencia, a buscar más de tu palabra, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo Israel también, Señor. Y a cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a estar firmes, Señor, porque no sabemos, aleluya, el día ni la hora, pero sí sabemos que tú vas a venir por tu pueblo, por tu iglesia, y tenemos que estar preparados, listos para recibirte allá en los cielos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, gloria a Dios. El pueblo de Dios dice, hermanos.